Vivimos en una cultura que glorifica el drama. Nos enseñaron que insistir es amor, que perseguir es romántico, que quedarse aunque duela es señal de fortaleza. Pero, ¿y si el verdadero poder estuviera en hacer lo contrario? ¿Y si la mayor demostración de respeto propio fuera marcharte en silencio, sin explicaciones, sin pedir segundas oportunidades, sin justificar tu dolor? Piénsalo bien. El mundo admira el ruido, pero lo que de verdad transforma es la ausencia. Porque cuando dejas de rogar, cuando eliges no reaccionar, cuando desapareces sin escándalo, no estás perdiendo, estás recuperando. Quédate, porque lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu forma de ver el amor, el apego y a ti mismo. Capítulo 1. Siente el dolor una vez, luego nunca más. El dolor que atraviesas ahora no es el final. Aunque todo en tu cuerpo y en tu mente intente convencerte de lo contrario. Ese nudo en el estómago, esa presión en el pecho, esas noches interminables donde cada recuerdo parece un cuchillo que se repite sin descanso, nada de eso significa que estás roto. Significa que algo dentro de ti se está moviendo, que una versión tuya está siendo desmantelada para darle paso a otra. El problema no es el dolor, sino la manera en que lo interpretas. Nos enseñaron a huir de él, a taparlo con distracciones, con conversaciones vacías, con la ilusión de que otra persona va a llenar el vacío que quedó. Pero escapar del dolor es como intentar apagar un incendio soplando el humo. Nunca funciona. Piensa en el último momento en que esa persona se alejó. Quizás fue un mensaje leído que nunca respondió, una mirada distinta, un silencio más largo de lo habitual. En ese instante, tu mundo pareció derrumbarse, no porque esa persona fuera tu mundo, sino porque habías construido tu mundo alrededor de ella. Entregaste tiempo, energía, detalles, compañía, palabras que salieron desde lo más profundo de ti, y cuando la otra persona se fue, sentiste que se llevó también tu valor. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a aceptar. No se llevó tu esencia. Se llevó solamente la parte de ti que había decidido ponerla en el centro de tu universo. Ahora estás sentado entre los escombros, repasando una y otra vez la última conversación, como si rebobinar pudiera cambiar el desenlace. Vuelves al momento en el que entendiste que ya no eras prioridad, que te reemplazaron, que la atención se fue con alguien más, y esa escena que se repite no es más que un mensaje que no quieres leer. Estabas entregando más de lo que recibías. Confundiste amor con sacrificio. Te olvidaste de ti en nombre de alguien más. Lo que no ves todavía es que este dolor es una oportunidad, una frontera entre quien fuiste y quien puedes llegar a ser. Muchos se quedan atrapados aquí. Huyen del vacío refugiándose en alcohol, en citas improvisadas, en redes sociales, en cualquier ruido que silencie la tormenta interior. Pero esa estrategia nunca funciona. El dolor no se va cuando lo niegas. Solo se esconde y espera el momento perfecto para regresar con más fuerza. La diferencia está en cómo eliges enfrentarlo. Quien se atreve a mirarlo de frente, sin máscaras, sin anestesia, se convierte en otra persona. El dolor es un bautismo, te atraviesa, te rompe, te quema, pero no para dejarte en cenizas, sino para mostrarte que puedes reconstruirte con un propósito más alto. El estoicismo lo explicó hace siglos. No es lo que ocurre afuera lo que nos destruye, sino la interpretación que hacemos de ello. Marco Aurelio lo dijo con claridad. Si algo externo te hiere, no es la cosa en sí, sino el juicio que emites sobre ella. Y ese juicio puedes cambiarlo ahora mismo. No es la persona que se fue la que te rompe. Es la historia que tejiste alrededor de ella. La ilusión de que era la única. La idea de que sin su presencia no sería suficiente. La creencia de que el amor debía doler para ser real. Pero ahora entiendes que ninguna de esas narrativas era verdad. El amor auténtico no se mendiga, el valor no se demuestra sufriendo. La plenitud no viene de fuera,
nace de dentro de ti, y ningún rechazo puede destruirte si reconoces tu propio valor. ¿Duele? Claro que duele. Y debe doler, porque ese dolor es señal de que la vieja versión de ti está muriendo. La versión que confundía atención con amor, la que toleraba faltas de respeto, la que creía que tenía que aguantarlo todo para no quedarse sola o solo. Esa versión ya no puede continuar. Hoy entierras a esa persona, y al hacerlo, das nacimiento a alguien nuevo. El camino no es huir, sino atravesar el desierto sin atajos. Habrá noches en las que llores en silencio, mañanas en las que la cama pese como una montaña, tardes en las que cada recuerdo golpee como un martillo. Pero cada vez que eliges no escapar, cada vez que eliges sentir de verdad, estás ganando fuerza. El dolor, vivido una sola vez en su máxima intensidad, se transforma en poder. En cambio, el dolor negado, vivido en pequeñas dosis a lo largo de meses, se convierte en cadena. Este es tu momento. No mañana, no cuando la otra persona vuelva, no cuando creas estar listo. Ahora, decide sentirlo de una vez, con toda la crudeza, con toda la honestidad, y luego déjalo ir, porque repetir este ciclo no tiene sentido. No volverás a mendigar amor, no volverás a traicionarte para encajar, no volverás a olvidar tu valor. Caíste, sí, pero caer no es el final, es el impulso para levantarte distinto. Así que, mientras escuchas estas palabras, respira hondo y reconoce. Este dolor no vino a destruirte, vino a mostrarte quién puedes llegar a ser, vino a recordarte que tú ya eras suficiente, vino a enseñarte que lo que realmente importa es que te elijas a ti. Siente el dolor una vez, luego nunca más. Capítulo 2. El silencio golpea más fuerte que la ira. Hay momentos en los que sientes que si no dices nada, vas a explotar. Quieres enviar ese mensaje largo, quieres marcar el teléfono y exigir respuestas, quieres gritar todo lo que llevas atrapado en el pecho. Crees que si la otra persona escuchara tu versión, si viera cuánto duele, entonces recapacitaría. Pero esa es la trampa. Pensar que desahogarte frente a quien ya decidió alejarse te dará paz, cuando en realidad solo te ata más a la herida. La ira parece poderosa, es fuego, es ruido, es fuerza. Pero es también frágil, predecible, pasajera. Un grito puede darte alivio por unos segundos, pero en el fondo solo demuestra que el otro aún tiene poder sobre ti. Si la persona que se fue logra arrancarte un grito, logra que tu calma se rompa, entonces sigue ocupando un lugar en tu centro emocional. El silencio, en cambio, es un poder mucho más profundo. El silencio no es vacío, es presencia contenida. Es un mensaje que no necesita explicaciones. Cuando eliges callar, no como cobardía, sino como autocontrol, dejas a la otra persona sin defensa. Porque la mente humana detesta el vacío. Cuando no recibe respuesta, comienza a inventar preguntas. ¿Por qué no dice nada? ¿Será que ya no le importa? ¿Será que me olvidó? ¿Será que está mejor sin mí? Ese ruido interno es mucho más fuerte que cualquier discurso que pudieras dar. Recuerda la última vez que alguien te ignoró. El silencio pesó más que cualquier palabra. No hizo falta una discusión, no hizo falta un reproche. El vacío habló solo. Ahora imagina el poder de que seas tú quien, en lugar de reaccionar, elija callar. En lugar de defenderte, conserve la calma. En lugar de explicar tu dolor, lo sostenga en silencio. Ese es el momento en el que dejas de ser predecible y te conviertes en enigma. El estoicismo enseña que el verdadero poder no está en controlar lo externo, sino en controlarte a ti. Callar no significa que no sientas. Claro que sientes, claro que duele. Pero eliges no ceder el control de tu mundo interno al caos externo, y eso cambia todo. Porque mientras la ira hace ruido y se apaga, el silencio permanece, como un eco que nunca se termina de extinguir. La psicología lo llama
vacío proyectivo. Cuando alguien espera una reacción y no la obtiene, se ve obligado a enfrentarse con su propia conciencia. Tú ya no estás en el escenario del drama. Te retiraste sin ruido y en ese acto recuperaste tu poder. Cada vez que contestas de manera impulsiva, te haces más pequeño. Cada vez que explicas lo obvio, entregas tu valor. Cada vez que discutes en busca de cierre, te atas a quien ya se fue. Pero cada silencio elegido con firmeza es un paso hacia tu libertad. No confundas esto con manipulación. No se trata de usar el silencio para castigar, sino para protegerte. No es un arma para herir, es un escudo que preserva tu paz. Decides no entrar en un juego donde solo uno sufre y el otro observa. Decides guardar tu energía para quienes realmente la valoran, porque cada palabra gastada en medio del caos es una gota menos que podrías invertir en tu crecimiento. Lo fascinante es que el silencio cambia la dinámica sin necesidad de estrategias complicadas. La otra persona puede intentar provocarte, buscar tu reacción, tantear tu límite, pero si mantienes la calma, si no entras en el círculo del reclamo, tu silencio se convierte en espejo. Refleja exactamente lo que ocurrió, que no había reciprocidad, que no había cuidado, que no había respeto. Y ante ese espejo, cada uno se queda solo con su verdad. Imagina la escena. La otra persona envía un mensaje ambiguo, una provocación, un reclamo velado. Tú lees, respiras, y en lugar de contestar, eliges el silencio. Ese acto no se ve desde fuera, pero se siente dentro de ti como un terremoto, porque acabas de demostrarte que tu paz pesa más que la necesidad de tener la última palabra. Acabas de mostrarte que tu autocontrol es mayor que el impulso de reaccionar, y en esa elección silenciosa, tu autoestima empieza a reconstruirse. Sí, el silencio duele. Querrás romperlo una y otra vez. Querrás justificarte, defenderte, explicar tu historia. Pero recuerda, quien se defiende ya ha perdido, porque la defensa busca convencer. Y quien tiene claridad no necesita convencer a nadie. El silencio habla por sí solo, y lo hace con más fuerza que cualquier argumento. Llegará un momento en que esa persona que se alejó intente volver. No siempre será con un perdón explícito. A veces será un simple hola sin contexto, un mensaje a medianoche, una reacción en tus redes sociales. Será entonces cuando tendrás que decidir si rompes el silencio o lo mantienes. Y esa decisión será el verdadero examen. Porque si has aprendido, ya no responderás desde el deseo de ser reconocido, sino desde la claridad de que tu tiempo, tu energía y tu paz ya no están en rebaja. Capítulo 3. Deja de justificarte. Cada vez que intentas explicar quién eres frente a alguien que ya decidió no escucharte, te traicionas. Cada palabra que lanzas en defensa de tu valor se convierte en una súplica silenciosa. Mírame, reconóceme, entiéndeme. Y esa súplica, aunque venga disfrazada de argumentos, siempre termina rebajando tu dignidad. ¿Crees que si la otra persona supiera todo lo que diste, todo lo que aguantaste, todo lo que intentaste, recapacitaría? Pero eso es una ilusión peligrosa, porque confunde amor con juicio, entrega con negociación. Hay una diferencia clara entre comunicar y justificar. La comunicación nace cuando hay respeto mutuo. La justificación aparece cuando la dignidad ya fue comprometida. Y cuando te justificas, ya no hablas para compartir tu verdad, hablas para mendigar aprobación. Esa diferencia lo cambia todo. Porque comunicar fortalece, pero justificar te desgasta. Piensa en las veces que escribiste párrafos largos, en las noches en las que intentaste explicarle por qué merecías quedarte, por qué no eras el problema, por qué todo podía resolverse si al menos te escuchaban. Y piensa en la respuesta que recibiste: silencio,
frialdad, desinterés. Porque la verdad es esta: quien ya decidió marcharse no necesita más pruebas. Ya tomó su decisión. La explicación que das solo alarga tu sufrimiento. El estoicismo lo enseña con crudeza. No puedes controlar cómo te perciben, pero sí puedes controlar lo que decides mostrar. Si la otra persona no quiso valorar tu presencia cuando estabas, no la valorará ahora que intentas justificarte con palabras. Y cuanto más explicas, más confirmas que aún estás atrapado en la necesidad de ser aceptado. Tu valor no es un currículum que debas presentar para ser aprobado. No eres un proyecto que deba pasar auditoría. Eres una persona completa, con virtudes y errores, con presencia y con esencia. Si alguien no supo verlo en el momento en que estabas disponible, ninguna explicación lo hará entenderlo después. La justificación, lejos de darte paz, solo abre de nuevo heridas que ya estaban intentando cicatrizar. Lo más irónico es que al justificarte, refuerzas la idea de que la otra persona tiene el derecho de decidir si eres suficiente, como si tu valor dependiera de su juicio, como si su mirada tuviera el poder de definirte. Pero esa es una trampa peligrosa, porque te coloca en un tribunal que nunca existió. El único jurado que debe importar eres tú. Quizás pienses que guardar silencio frente a la incomprensión es injusto, que la otra persona debería, al menos, saber cuánto diste. Pero esa necesidad no es justicia, es apego, es el miedo a aceptar que todo terminó. Porque justificarte es, en realidad, una forma disfrazada de rogar. Y rogar nunca trae respeto. Lo que sí trae respeto es el límite. El límite de decir, esto soy, y no necesito explicarlo. El límite de retirarte con la frente en alto, aunque por dentro estés destrozado. El límite de poner tu energía donde es recibida y no donde es ignorada. Esa decisión, aunque duela, te eleva. Porque un corazón roto puede sanar, pero una dignidad pisoteada cuesta mucho más recuperarla. Imagina por un momento que dejas de justificarte, que ante la frialdad no envías explicaciones, que ante la indiferencia no respondes con más intentos, que ante la ausencia eliges tu propia presencia. ¿Qué ocurriría? Recuperarías el poder que entregaste en cada argumento. Empezarías a actuar desde la coherencia contigo y no desde el miedo a perder. Y entonces, todo cambia. Porque cuando ya no necesitas explicar quién eres, te conviertes en evidencia viva, tu sola presencia, tu silencio firme. Tu capacidad de mantenerte en pie sin suplicar se vuelven el mensaje más claro. Es cierto. Habrá quienes te acusen de frío, de distante, incluso de egoísta. Pero no eres egoísta por dejar de justificarte. Eres valiente, eres consciente, eres alguien que finalmente entendió que la energía que gasta en explicaciones es la misma energía que puede usar en reconstruirse. Y aquí viene la verdad incómoda. Nadie respeta a quien se arrodilla emocionalmente. Nadie olvida a quien supo retirarse con dignidad. Si justificas, te vuelves reemplazable. Si pones límites, te vuelves inolvidable. Esa es la paradoja. Y aunque hoy te parezca imposible, llegará un día en el que entenderás que dejar de justificarte fue el primer paso hacia tu libertad. Porque cuando cierras el ciclo de explicaciones, cuando decides que ya no necesitas convencer a nadie, ocurre algo extraordinario. Te liberas del peso de ser comprendido. Y en ese vacío de palabras no dichas, comienza a crecer una nueva certeza, la de que tu valor no depende de que alguien más lo apruebe. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de escribir ese mensaje largo, de explicar tu lado de la historia, de pedir que te entiendan, detente, respira y recuerda, no necesitas justificar tu existencia, no necesitas defender tu entrega, no necesitas convertir tu amor en argumento, porque quien eres ya habla más fuerte que cualquier palabra.
Deja de justificarte, porque cada explicación que das es un ladrillo más en la cárcel de tu dependencia, y cada silencio elegido es una llave hacia tu libertad. Capítulo 4. La ley de la indiferencia. La indiferencia no es frialdad, no es venganza, no es fingir que no te importa. La indiferencia real es claridad. Es el momento exacto en el que, después de dar demasiado, después de insistir sin recibir, después de desgastarte hasta vaciarte, decides que ya no vas a invertir ni una sola gota más de tu energía en alguien que no supo valorarla. Y esa decisión no nace del rencor, sino de la conciencia. Entiendes, de pronto, que seguir insistiendo es seguir alejándote de ti. Mira atrás. Estuviste ahí, siempre disponible. Ofreciste tu tiempo, tu presencia, tus palabras. En más de una ocasión, te importó más el bienestar de la otra persona que el tuyo. Y cuando comenzó a retirarse emocionalmente, cuando sus respuestas se volvieron breves, cuando su mirada ya no brillaba, tú seguiste aferrado a la esperanza de que todo volvería a ser como antes. Insististe, propusiste, buscaste maneras de revivir una conexión que ya respiraba solo por tu esfuerzo, hasta que un día te encontraste con la frialdad más cruel, no la de un rechazo explícito, sino la del silencio indiferente. Entonces llegaron las preguntas. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Qué pude haber hecho diferente? Pero la respuesta, por más dura que sea, no siempre tiene que ver contigo. A veces no se trata de que fallaste, sino de que la otra persona nunca tuvo la intención de quedarse. Y es ahí donde entra la ley de la indiferencia. Soltar no porque dejaste de sentir, sino porque ya no estás dispuesto a seguir perdiéndote a ti mismo en alguien que no muestra la más mínima reciprocidad. El amor, cuando es real, fluye en ambas direcciones. Se sostiene con respeto, no con sacrificios unilaterales. Pero la cultura del drama nos enseñó que amar es insistir, que rendirse es de débiles, que retirarse es cobardía. Nada más lejos de la verdad. La indiferencia, cuando nace desde el respeto propio, es la máxima muestra de fortaleza. Es reconocer que lo que no suma, resta, y que nadie, absolutamente nadie, merece más espacio en tu vida del que se ofrece con claridad y cuidado. Entiende esto. La indiferencia no significa que no te dolió. Por supuesto que dolió. Claro que duele soltar a alguien en quien pusiste tanto. Pero hay una gran diferencia entre sentir dolor y actuar desde él. La persona indiferente ha sentido todo, pero ya no responde desde la herida, responde desde la decisión. Ha transformado el dolor en distancia, y la distancia en libertad. Imagina que alguien que se alejó espera un reclamo, una explosión, una discusión. Espera pruebas de que aún te importa, que aún estás dispuesto a pelear por lo que queda. Pero en lugar de eso, recibe tu calma, recibe tu silencio, recibe tu indiferencia. Eso desarma más que cualquier grito, porque el drama alimenta el ego, pero la indiferencia lo mata de hambre. La mayoría cae en la reacción. Dobles mensajes, llamadas a medianoche, indirectas en redes sociales. Todo eso lo hace quien no sabe soltar. Pero tú no estás aquí para repetir ese patrón. Tú estás aquí para despertar. Y despertar significa recuperar tu eje, volver a girar alrededor de ti y no de otra persona. Significa dejar de ser un satélite atrapado en la órbita de alguien que ya no gira contigo. La ley de la indiferencia no es un truco para manipular, es una filosofía de vida. Es decidir que tu energía, tu tiempo y tu amor son sagrados, que no están disponibles para cualquiera, que no seguirás regalando lo más valioso que tienes a quien lo trata como si no costara nada. Cuando entiendes esto, recuperas tu gravedad, recuperas tu centro, recuperas tu dignidad. Y entonces ocurre algo curioso. La indiferencia crea incertidumbre, porque lo común es la reacción.
Lo predecible es el drama, pero cuando eliges no reaccionar, cuando eliges desaparecer de la dinámica sin ruido, lo que surge en la mente del otro no es seguridad, es desconcierto. ¿Por qué no pelea? ¿Por qué no busca? ¿Por qué no insiste? Y en ese desconcierto, tú recuperas el control de tu historia. El desapego real no finge. No espera que la otra persona vuelva. No juega a la ausencia para obtener atención. El desapego real entiende que si no te eligen con claridad, no te merecen en absoluto. Que si no te respetan con hechos, no valen tus palabras. Que si no te cuidan cuando estás, no deben encontrarte cuando decidan regresar. Esa es la ley. No te hace cruel, te hace libre, porque ya no vives pendiente de lo que alguien más decida darte, porque ya no esperas migajas emocionales para sentirte completo, porque ya no estás dispuesto a seguir pagando un precio tan alto por un amor que nunca fue correspondido de verdad. La indiferencia auténtica no se explica, no se grita, se siente, y quien la recibe lo sabe, aunque nunca lo reconozca en voz alta. Así que la próxima vez que notes la frialdad, la indiferencia, el desinterés, no reacciones con más entrega, no te desgastes pidiendo claridad donde ya no hay reciprocidad. Aplica la ley. No supliques, no expliques, no reacciones. Solo aléjate y deja que el vacío hable por ti. Capítulo 5. Conviértete en su espejo, no en su mascota. Cuando alguien se aleja y tú corres detrás, el mensaje es claro. Puede tratarte como quiera y aún así te tendrá ahí. Cuando alguien te ignora y tú insistes, refuerza su poder. Cuando alguien te falta al respeto y tú decides quedarte, estás diciendo sin palabras: puedes rebajarme, yo seguiré disponible. Ese patrón es uno de los más costosos que puedes repetir, porque lentamente va desgastando lo único que nunca deberías negociar: tu dignidad. Lo primero que debes entender es que no estás aquí para ser la mascota emocional de nadie. No estás aquí para obedecer cada capricho, para aplaudir cada indiferencia, ni para mendigar migajas afectivas, mientras la otra persona reparte atenciones generosas a quienes hicieron mucho menos que tú. Estás aquí para ser un espejo, y un espejo no suplica, no exagera, no minimiza, simplemente refleja lo que tiene delante. Esa es tu tarea. Devolver la verdad de forma nítida, sin filtros, sin disfrazar la realidad para que el otro no se incomode. Imagina la escena. La otra persona se enfría y tú, en vez de encenderte para compensar, te vuelves hielo. Si se aleja, tú también desapareces. Si falta al respeto, tú te retiras. Y no lo haces como un castigo, sino como un recordatorio. Tu presencia tiene valor, y quien no sabe recibirla no tiene derecho a conservarla. Ese es el poder del espejo. Educa sin necesidad de discursos, muestra consecuencias naturales. Si alguien no te elige, te pierde. Si no te cuida, deja de tenerte. Si te reemplaza, descubre demasiado tarde lo que cambió. Muchos confunden amor con sacrificio, paciencia con sumisión, lealtad con aguantarlo todo. Pero el estoicismo fue claro al respecto. Epicteto escribió: nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Tú decides si entregas tu poder. Y cada vez que te quedas en un lugar donde te faltan al respeto, no es la otra persona quien está robándote la paz, eres tú entregándola en silencio. Marco Aurelio también lo expresó con crudeza: el valor de un hombre está en la calidad de lo que ama. Si lo que amas no te respeta, tu valor se erosiona. No porque no seas suficiente, sino porque sigues regalando tu esencia a quien no sabe recibirla. Convertirte en espejo no es orgullo ni frialdad, es equilibrio, es coherencia entre lo que sientes y lo que mereces. Quien te respeta, recibe respeto. Quien se enfría, recibe distancia. Quien se ausenta, encuentra tu ausencia. Esa es la ley simple que rige cualquier vínculo sano. Y cuando alguien la rompe, cuando espera que aguantes todo sin consecuencias, es tu deber reflejarlo.
no para castigar, sino para recordar que tu amor no es eterno a cualquier precio. El espejo incomoda porque obliga al otro a ver lo que ha hecho. Si te pierde, lo siente. Si te reemplaza, lo enfrenta. Si se aleja, experimenta tu silencio. Y sí, duele retirarse. Claro que duele. Porque lo diste todo, porque querías quedarte, porque todavía había esperanza en ti. Pero recuerda lo que escribió Séneca. El que es sabio no se queja de los males, sino que los transforma en lecciones. Ese dolor que sientes ahora no es señal de derrota, es la evidencia de que estás aprendiendo a elegirte. No suavices el reflejo para que la otra persona no se incomode. No sigas calmando su caos mientras el tuyo arde en silencio. No toleres lo que no aceptarías en nadie más. Quien se respeta nunca se queda donde lo desvalorizan. Nunca se arrodilla emocionalmente. Nunca persigue a quien ya lo trata como reemplazable. Y aunque parezca duro, esa es la línea que separa a quienes repiten ciclos sin fin de quienes se liberan. Llegará el día en el que elegir ser espejo te dé paz. Puede que la otra persona lo entienda y reaccione. Puede que no, pero ya no importa, porque el cambio no era para ella, era para ti. Y en ese instante, cuando comprendas que ya no necesitas rogar, que ya no necesitas explicar, que tu simple retirada es suficiente, algo en ti renacerá. Ese respeto hacia ti mismo será la base de tu nueva vida. Y una vida que se sostiene en dignidad no necesita ser explicada, se siente. Capítulo 6. Construye tu fortaleza. Hay un momento en la vida en el que dejas de esperar que alguien venga a salvarte. Un instante silencioso, a menudo en medio de la madrugada, cuando la almohada pesa más que el cuerpo y los pensamientos no te dejan dormir. Ese es el momento en el que entiendes que el cierre que buscabas afuera no llegará, que la disculpa que anhelabas quizá nunca se pronuncie, que la justicia emocional que esperabas no existe. Y entonces algo muere dentro de ti. Muere el niño o la niña emocional que necesitaba ser elegido, que buscaba validación, que confundía el amor con la aceptación ajena. En su lugar nace otra versión, más sobria, más firme, más estoica. Ese nacimiento no es cómodo, no es romántico, es brutal. Ocurre cuando la persona que más querías se aleja sin explicación, cuando tu teléfono permanece en silencio y el eco de esa ausencia retumba como un martillo en tu pecho. Ocurre cuando te quedas mirando el techo en la madrugada y te preguntas en qué momento lo perdiste todo. Pero lo que no ves en ese instante es que no lo perdiste todo. Perdiste lo que ya no debía estar. Y en ese vacío tienes la oportunidad de levantar algo nuevo. El estoicismo lo dice con claridad. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser una persona buena. Sé uno. Esa es tu tarea ahora. Dejar de imaginar cómo debería ser tu vida y comenzar a construirla. No como venganza hacia quien se fue, no como un intento de mostrar lo que perdió, sino como un acto de respeto propio. Porque si tu mundo se derrumbó, no puedes seguir de pie sobre ruinas. Te toca levantar cimientos nuevos, y esos cimientos se llaman disciplina, propósito y fortaleza. Construir tu fortaleza no significa que dejarás de sentir dolor. Significa que lo transformarás en materia prima. Cada lágrima se convierte en combustible, cada silencio en ladrillo, cada decepción en columna. Y no se trata de músculo solamente, aunque el cuerpo también sea parte de la obra. La fortaleza se construye en el gimnasio cuando levantas peso, pero también en la mesa cuando eliges alimento que te nutre. Se construye en la madrugada cuando escribes en un cuaderno lo que sientes en lugar de enviar mensajes impulsivos. Se construye cuando estableces límites y los sostienes aunque duela. Epicteto lo resumió de manera magistral. Ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Y eso es lo que estás haciendo aquí, adueñándote de ti. Ya no dependerás
de si alguien responde o no a tus mensajes. Ya no vivirás pendiente de un «ya no siento lo mismo». Tu fortaleza será tuya, independiente de las decisiones ajenas. Imagina tus días con esta visión. Amaneces temprano, no para impresionar a nadie, sino para entrenar tu cuerpo y tu mente. Te disciplinas con la lectura, con la escritura, con la reflexión. Haces de la rutina un refugio, de la disciplina una armadura, del esfuerzo una oración silenciosa. Poco a poco, la persona frágil que dependía de la aprobación ajena empieza a desaparecer, y en su lugar emerge alguien sólido, alguien que ya no pide espacio, porque es espacio. Habrá tentaciones, llegará un mensaje del pasado, una llamada a medianoche, una insinuación de «te extraño». Y en ese momento, tu fortaleza será puesta a prueba. Responderás con la debilidad de antes o con la claridad de ahora. Lo que antes te habría sacudido, ahora apenas rozará tu superficie, porque ya no estarás buscando regresar. Ya no estarás esperando que el pasado valide tu presente. Tu mirada estará fija hacia adelante, en lo que construyes y no en lo que perdiste. Séneca escribió: «El que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario». Por eso, tu fortaleza no consiste en vivir encadenado al recuerdo, sino en transformar ese recuerdo en dirección. Lo que dolió ayer se convierte en tu disciplina de hoy, y esa disciplina se transforma en tu paz de mañana. La verdadera revancha no es demostrarle nada a nadie, sino construir una vida tan sólida que ya no dependas de quien se fue. Y llegará ese día, inevitablemente. El día en el que alguien del pasado intente volver. Quizás con un «he estado pensando en ti», quizás con un simple «hola», y no sentirás odio ni necesidad de venganza. Sentirás indiferencia. Porque tu fortaleza ya no admite visitas del pasado. Porque tu energía se volvió demasiado valiosa para volver a invertirla en lo que una vez te rompió. Construir tu fortaleza es la diferencia entre repetir ciclos y escribir una historia nueva. Entre esperar que alguien vuelva y comprender que quien debe volver eres tú, pero a tu centro, a tu dignidad, a tu propósito. La fortaleza no se encuentra, se crea, se construye día a día, decisión a decisión, hábito a hábito, y cuando menos lo esperes, mirarás atrás y ya no reconocerás a la persona que lloraba por quien no la eligió. Verás en el espejo a alguien que se eligió a sí mismo, y ese reflejo no tiene precio. Capítulo 7. Cierre sin permiso. El cierre eres tú. Uno de los mayores engaños emocionales en los que caemos es esperar que la otra persona nos dé el cierre. Creemos que si nos explicaran por qué se fueron, si reconocieran lo que hicimos, si al menos nos dijeran que lo intentaron, entonces podríamos seguir adelante. Pero eso casi nunca ocurre. La mayoría de las veces, el silencio se convierte en la única respuesta. Y ese silencio duele más que cualquier palabra. El cierre que buscas afuera no llegará, y aunque llegara, probablemente no tendría la claridad ni la justicia que imaginas. La verdad es que el único cierre real es el que decides darte tú. Marco Aurelio lo expresó sin rodeos. Si te aflige algo externo, no es por la cosa en sí, sino por tu juicio sobre ella. Y eso puedes revocarlo en cualquier momento. Esperar que otra persona te libere es seguir cediendo tu poder. Revocar ese juicio, tomar el control de lo que piensas sobre lo ocurrido, es el inicio del verdadero cierre. Piensa en todas las veces que abriste la aplicación del teléfono esperando una disculpa, o en las noches en que imaginaste conversaciones que nunca sucedieron. Cada una de esas escenas fue una cadena invisible que ataba tu paz a la voluntad ajena. Pero esas cadenas se rompen cuando entiendes que no necesitas permiso para cerrar un ciclo. El cierre eres tú, y se construye con rituales. No me refiero a ceremonias externas,
sino a actos simbólicos que marcan un antes y un después dentro de ti. Puede ser escribir una carta con todo lo que nunca dijiste y luego quemarla, dejando que el humo se lleve lo que ya no pertenece a tu vida. Puede ser guardar los objetos que aún despiertan recuerdos en una caja y sacarlos de tu espacio físico, porque lo que ocupa tu entorno también ocupa tu mente. Puede ser salir a caminar un día cualquiera, sin rumbo fijo, y decirte en voz baja: hoy me despido, aunque nunca me lo digan. Hoy me libero. Estos actos no borran el dolor de inmediato, pero crean una línea simbólica. Y nuestro cerebro necesita esas líneas para entender que un capítulo terminó. Séneca lo dijo con una sabiduría que atraviesa siglos. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. El cierre no es difícil porque la otra persona no lo dio. Es difícil porque aún no te atreves a darlo tú. Atrévete. Aunque tu voz tiemble, aunque las lágrimas corran, aunque una parte de ti aún desee que vuelva, da el paso. El cierre no es un regalo, es una decisión. Y cuando lo entiendes, dejas de esperar y comienzas a actuar. Dejas de mirar la puerta cerrada y comienzas a abrir ventanas hacia nuevas posibilidades. El cierre tampoco significa odio. No significa borrar recuerdos como si nunca hubieran existido. Significa agradecer lo que fue y soltar lo que ya no es. Significa comprender que tu historia no se detiene porque alguien haya decidido salir de ella. Epicteto lo resumió de manera impecable. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y tu opinión sobre el pasado es la que decide si seguirás atado o si caminarás libre. Habrá momentos en los que la nostalgia regrese y te diga que aún falta algo, que sin ese mensaje final no podrás avanzar. Pero en ese instante recuerda, no necesitas su voz para callar la tuya. El cierre está en tu decisión de no volver atrás, en tu decisión de elegirte a ti, en lugar de elegir la espera eterna. Imagina ese día. Te levantas, haces tu ritual, y al terminar sientes un vacío distinto. No es el vacío que duele, es un vacío de espacio libre, un vacío que invita a lo nuevo. Y entonces entiendes que el cierre no lo dio un mensaje, ni una conversación, ni un perdón. Lo diste tú, y nadie puede arrebatártelo. Porque al final, el cierre nunca fue una explicación, sino un acto de amor propio. Nunca fue una frase que alguien más debía pronunciar, sino una decisión que tú debías tomar. Y cuando lo haces, cuando cierras sin permiso, algo poderoso ocurre. El pasado deja de tener derecho sobre tu presente. Capítulo 8. Límites que no se negocian. En toda relación, ya sea amorosa, familiar o de amistad, llega un momento en el que debes trazar una línea, una frontera invisible que protege tu paz, tu energía y tu dignidad. Esa línea se llama límite. Y lo primero que tienes que comprender es que un límite no es un castigo, no es una amenaza, no es un juego de poder. Un límite es un acto de amor propio. Una declaración silenciosa que dice: hasta aquí llego yo, y más allá, no estoy dispuesto a avanzar. El problema es que a muchos nos enseñaron lo contrario. Nos dijeron que poner límites era egoísta, que el amor debía aguantarlo todo, que ceder siempre era noble. Y en esa falsa idea, crecimos creyendo que para ser aceptados había que traicionarnos, que para ser queridos había que soportar lo insoportable. Pero esa enseñanza es veneno disfrazado de virtud, porque quien no sabe poner límites termina agotado, resentido y vacío. Marco Aurelio escribió: el valor de un hombre se mide por las cosas a las que da importancia. Si das importancia a todo, menos a tu paz, tu valor se fragmenta. Si priorizas la aprobación ajena sobre tu respeto propio, terminas siendo esclavo del deseo de los demás. En cambio,
Cuando decides que tu energía es sagrada y que no cualquiera tiene acceso a ella, recuperas la libertad que habías perdido. Un límite no se grita, no se explica con 1000 argumentos, se demuestra con coherencia. Por ejemplo, si dices que no tolerarás la indiferencia, pero sigues persiguiendo a quien te ignora, tu límite no existe. Si dices que no aceptarás faltas de respeto, pero permaneces donde te hieren, tu límite se vuelve humo. El límite verdadero no necesita discursos, se muestra en tu acción, en tu retirada, en tu silencio, en tu decisión de no repetir lo que ya dañó tu corazón una vez. Séneca lo expresó con crudeza. Quien no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Tus límites son tu dirección. Si no los tienes claros, cualquier palabra dulce te desviará. Cualquier disculpa a medias te convencerá. Cualquier promesa vacía volverá a atraparte. Pero cuando sabes lo que no negocias, tu rumbo ya no se altera por la tormenta emocional de otros. Escribe tus límites. No los dejes en abstracto. Toma un papel y anota lo que nunca más aceptarás. Indiferencia constante, manipulación emocional, gritos, falta de reciprocidad. Haz de esa lista tu brújula, y cada vez que la tentación de ceder aparezca, recuérdate que no eres la misma persona que antes toleraba todo con tal de no perder. Hoy entiendes que perder a alguien no es tan grave como perderte a ti mismo. Epicteto lo resumió así: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de ti mismo implica no dejar que otro decida dónde terminan tus límites. Significa que tú eres quien marca la frontera de lo que mereces. Y esa frontera no está abierta a debate, porque tu paz no está en rebaja. Imagina por un momento que aplicas esto, que alguien intenta cruzar tus límites con indiferencia o desprecio. En lugar de reaccionar con drama o de justificarte, simplemente te retiras, no suplicas, no gritas, no persigues, te alejas en silencio, con dignidad. Ese acto dice más que 1000 explicaciones, porque quien se va, no porque no sienta, sino porque se respeta, deja una huella que no se olvida. Tener límites claros te convierte en alguien sólido, no porque seas inflexible, sino porque tu flexibilidad ya no es debilidad, es elección. Eres tú quien decide a quién abrir la puerta y a quién cerrarla. Y esa claridad no solo te protege, también atrae a personas que entienden tu valor. Porque nadie respeta a quien siempre cede, pero todos admiran a quien sabe hasta dónde llegar. El día que marques tus límites sin culpa, descubrirás algo liberador. El respeto que buscabas afuera comienza a nacer dentro de ti. Y cuando ese respeto se enciende, ya no puedes volver atrás. Porque ahora sabes que tu dignidad no se negocia, que tu paz no tiene precio, que tu amor propio es el terreno sagrado donde todo vínculo debe construirse. Capítulo 9. Anatomía del apego. ¿Por qué confundes amor con ansiedad? Muchas veces crees que lo que sientes es amor. Esa sensación en el estómago cuando la otra persona no responde, esa urgencia por revisar el teléfono cada 5 minutos, ese vacío que se abre cuando se retrasa un mensaje. Dices que amas, pero en realidad lo que sientes es ansiedad. No es amor lo que te ata, es miedo a perder. No es ternura lo que te mantiene ahí, es apego mal entendido. La psicología lo explica con claridad. El apego ansioso se forma cuando crees que tu valor depende de la presencia o la atención de otra persona. Tu mente empieza a interpretar cada silencio como un rechazo, cada ausencia como un abandono. Y lo más peligroso es que tu cuerpo reacciona igual que si estuvieras en peligro real. El corazón late más rápido, el estómago se aprieta, la respiración se agita. No estás enamorado, estás en alerta. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y cuando tus pensamientos giran alrededor de la idea de que no eres suficiente sin la otra persona, tu vida se convierte en un campo de batalla. Cada notificación es un disparo.
cada silencio un vacío. Lo que debería ser amor, apoyo y calma, se convierte en ansiedad, dependencia y tormenta. El problema no es que sientas. Sentir es inevitable. El problema es confundir ansiedad con amor. Porque el amor auténtico no te quita la paz, te la da. El amor real no te mantiene atado a un teléfono. Te da libertad de ser tú mismo sin miedo a perder. El apego ansioso, en cambio, te esclaviza, y lo peor es que mientras lo confundes con amor, justificas todo tipo de faltas de respeto solo por no perder a quien te da migajas de atención. Epicteto lo advirtió hace siglos. La clave está en mantener compañía con quienes pueden mejorar tu vida y acoger a quienes tú puedes mejorar, pero evita a quienes podrían corromperte. Si una relación solo alimenta tu ansiedad, si tu paz siempre está en manos ajenas, entonces no es amor lo que estás viviendo, es un apego que te corrompe. ¿Cómo se transforma esto? Primero, reconociendo el ciclo. La ansiedad no desaparece cuando la niegas, solo se esconde. Debes observar tus reacciones. El impulso de escribir cuando no recibes respuesta, la necesidad de explicar cada gesto, el miedo a incomodar por poner límites. Cada una de esas conductas no son señales de amor, sino de ansiedad. Y cuando las ves con claridad, puedes comenzar a cambiarlas. Después viene la práctica. Aprende a calmar tu cuerpo antes de reaccionar. Respira profundo durante 90 segundos. Escribe lo que sientes en lugar de enviarlo. Camina 5 minutos sin el teléfono en la mano. Son gestos simples, pero cada uno es un ladrillo en tu libertad. Porque cada vez que eliges calmarte en lugar de suplicar, estás debilitando la cadena del apego. Séneca escribió: el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Eso es lo que haces cuando permites que la ansiedad gobierne tu vida. Sufres por adelantado, sufres por escenarios que aún no existen, sufres por palabras que aún no se han dicho, y todo ese sufrimiento no es amor, es miedo disfrazado. El amor no debería sentirse como caminar sobre cristales. El amor no debería mantenerte con el corazón en vilo cada minuto. El amor auténtico te sostiene incluso en el silencio. Te permite respirar sin miedo a ser reemplazado. Te deja ser tú sin el peso constante de la inseguridad. Lo que llamabas amor, y en realidad era ansiedad, solo te ha mostrado una cosa: cuánto necesitas reconectar contigo. Imagina un futuro donde tu valor no dependa de un mensaje, donde no confundes la ausencia con abandono ni la indiferencia con pérdida. Imagina una vida en la que tus pensamientos son más fuertes que tus miedos, donde eliges compañía que suma y te alejas de lo que resta. Ese futuro es posible, pero solo si te atreves a dejar de llamar amor a lo que en realidad es ansiedad. El apego ansioso no es tu identidad, es un hábito aprendido. Y como todo hábito, puede desaprenderse, puede transformarse. Solo necesitas hacer lo que los estoicos repitieron una y otra vez: poner tu energía en lo que depende de ti y soltar lo que nunca estuvo en tu control. Porque cuando lo hagas, descubrirás que el amor verdadero empieza en ti, no en la respuesta de nadie más. Capítulo 10. Reencuentro contigo. Identidad sin nosotros. Una de las razones por las que más duele una ruptura no es solo la ausencia de la otra persona, sino la confusión que deja. Te preguntas quién eres ahora que ya no estás en un nosotros. Tu vida giraba alrededor de planes compartidos, de mensajes constantes, de rutinas hechas de dos, y cuando todo se derrumba, lo que se viene abajo no es solo la relación, es también la identidad que habías construido alrededor de ella. Pero aquí está la verdad que pocos quieren escuchar. Tu identidad nunca debió depender de otra persona. Tú no eres la pareja de alguien, no eres su complemento, no eres su salvador ni su salvación. Tú eres tú.
completo, con virtudes y defectos, con sueños y heridas, con una vida que merece ser vivida aunque nadie más esté al lado. Y este es el momento de recordarlo. Marco Aurelio escribió: «Mira dentro de ti. Dentro está la fuente del bien, y siempre que mires dentro, manará». Lo que has perdido no es tu esencia, sino la costumbre de verte a través de los ojos de alguien más. Ahora te toca reencontrarte contigo, redescubrir lo que te apasiona, lo que te calma, lo que te da dirección. Volver a construir una identidad que no se defina por la validación externa, sino por la claridad interna. El primer paso es sencillo, aunque doloroso. Preguntarte quién eras antes de esa relación. ¿Qué hacías cuando nadie te miraba? ¿Qué disfrutabas en soledad? ¿Qué proyectos dejaste a un lado para dedicarte por completo al nosotros? Esas respuestas son pistas para reconstruir tu identidad, porque lo que eres nunca se fue, solo quedó enterrado bajo el peso de la dependencia. El segundo paso es aún más importante: definir quién quieres ser a partir de ahora. No basta con mirar al pasado, porque ya no eres la misma persona. El dolor te transformó, la decepción te enseñó, el vacío te obligó a crecer. Así que hazte preguntas nuevas. ¿Qué valores quiero que definan mi vida? ¿Qué límites quiero que marquen mis relaciones? ¿Qué proyectos personales quiero levantar aunque nadie más los aplauda? Séneca lo dijo con fuerza: «La vida es muy breve y ansiosa para quienes olvidan el pasado, descuidan el presente y temen el futuro». El reencuentro contigo exige vivir en el presente. No puedes seguir atrapado en lo que fue, ni paralizado por lo que podría ser. Hoy es el único terreno sólido. Hoy es el único lugar donde puedes actuar. Imagina un día normal en esta nueva etapa. Te levantas sin esperar un mensaje. Tomas un café, miras al espejo, y en lugar de preguntarte, ¿me verá alguien?, te preguntas, ¿me veo yo? Y la respuesta empieza a ser sí. Luego, tomas tu agenda, y en lugar de llenarla de planes para alguien más, la llenas con proyectos propios. Aprender algo nuevo, mejorar tu salud, escribir, entrenar, construir. Cada acción se convierte en un recordatorio de que tu vida no gira alrededor de nadie más, sino de tu propio eje. Epicteto nos dejó una advertencia que parece escrita para este momento. Quien depende de otro para su felicidad es esclavo, aunque sea llamado libre. Y tú no naciste para ser esclavo emocional. Tu libertad comienza el día en que dejas de necesitar a otro para sentirte valioso. El día en que descubres que estar contigo no es soledad, sino compañía. Sí, habrá momentos de nostalgia. Habrá días en que la costumbre te grite más fuerte que la claridad. Pero cada vez que sientas esa punzada, recuérdate, no perdiste tu identidad, solo estabas compartiéndola con alguien más. Ahora es tu turno de recuperarla, de ampliarla, de fortalecerla. Y ese proceso, aunque duela, es uno de los regalos más grandes que la vida puede darte. Volver a ti. Porque cuando lo logres, algo cambiará. Ya no buscarás relaciones para completar vacíos, sino para compartir plenitud. Ya no te perderás en un nosotros, porque tendrás claro quién eres en tu yo. Y esa claridad, lejos de alejar a las personas, atraerá a quienes estén a tu altura, porque nada es más atractivo, nada es más sólido, que alguien que se ha reencontrado consigo y camina en paz con su propia identidad. Capítulo 11. Comunicación madura. Decir poco. Decidir mucho. Uno de los errores más comunes después de una ruptura o en medio de una relación difícil es hablar demasiado. Crees que si explicas con detalle lo que sientes, si repites una y otra vez tus razones, si envías ese mensaje largo y cargado de emoción, entonces la otra persona entenderá. Pero lo que ocurre en realidad es lo contrario. Cuanto más hablas, más poder entregas. Porque quien se explica en exceso se pone en posición de juez y acusado al mismo tiempo. Y en ese tribunal emocional casi siempre terminas perdiendo,
La comunicación madura no se trata de hablar sin parar, sino de hablar lo justo, decir lo necesario, lo claro, lo firme, no adornar con promesas, no enredar con justificaciones, decir poco, decidir mucho. Esa es la verdadera fuerza. Marco Aurelio lo expresó con una precisión que atraviesa siglos. Habla solamente cuando tus palabras sean mejores que el silencio. Pregúntate esto cada vez que sientas el impulso de escribir o de llamar. ¿Lo que voy a decir es más poderoso que el silencio que ya estoy guardando? Si la respuesta es no, guarda tus palabras. El silencio también comunica, y muchas veces lo hace con más dignidad que cualquier discurso. La comunicación madura nace de la calma, no del impulso. El que escribe en medio del enojo no comunica, descarga. El que llama en medio del miedo no aclara, suplica. El que insiste en medio del rechazo no construye, se desgasta. Hablar desde la herida casi nunca trae paz, solo más dolor. Por eso Séneca advertía, más daño hace la cólera al que la siente que al que la recibe. El enojo que expresas sin control te reduce, pero la calma que eliges sostener te engrandece. Esto no significa reprimir lo que sientes. Significa aprender a expresarlo con conciencia. Comunicación madura es poder decir, no acepto esto, sin gritar. Es poder afirmar, hasta aquí llego yo, sin explicaciones interminables. Es poder expresar tu verdad en pocas palabras y luego retirarte en paz, sabiendo que lo que dijiste fue suficiente. Piensa en lo poderoso que es alguien que sabe hablar con mesura, que no se enreda en discusiones infinitas, que no busca tener siempre la última palabra, que no se desespera por ser entendido. Esa persona no necesita imponerse, porque su claridad habla por sí sola. Y esa claridad es fruto de la disciplina emocional, no del azar. Epicteto lo enseñaba a sus discípulos. Tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. La comunicación madura escucha más y habla menos. Escucha al otro, pero sobre todo, se escucha a sí misma. Porque antes de responder hacia afuera, primero responde hacia adentro. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Qué estoy dispuesto a tolerar? Y solo cuando esa respuesta es clara, las palabras se vuelven firmes. El gran secreto está en que la comunicación madura no busca convencer. No se trata de ganar una discusión, sino de marcar una posición. Quien se respeta no necesita explicarse demasiado, porque ya vive de acuerdo a su verdad. Y esa verdad, tarde o temprano, siempre se percibe. Imagina lo siguiente. La próxima vez que alguien te trate con indiferencia, en lugar de escribir un párrafo lleno de reclamos, solo dices, esto no me sirve, y por eso me retiro. Nada más, breve, claro, innegociable. La otra persona puede reaccionar como quiera, pero tu dignidad ya está protegida, porque tu valor no está en convencerlos, sino en sostenerte firme. La comunicación madura no hace ruido, no necesita dramatismo, es simple, directa y contundente. Y por eso mismo es la más difícil de alcanzar, porque exige autocontrol, exige claridad y exige que dejes de buscar aprobación en cada palabra, pero cuando la logras, te conviertes en alguien imposible de manipular. Y ahí está el poder real, no en ganar discusiones interminables, sino en hablar poco y actuar mucho. Porque al final, como recordaba Marco Aurelio, tu vida es obra de tus pensamientos, y esos pensamientos se convierten en decisiones, no en discursos. Capítulo 12. El verdadero poder no hace ruido. Vivimos en una época donde se confunde el ruido con la fuerza. Creemos que quien grita más fuerte tiene más razón, que quien se expone más en redes es más exitoso, que quien insiste más en una relación es quien ama de verdad. Pero la realidad es muy distinta. El ruido puede impresionar por un momento, pero siempre se desvanece. El verdadero poder, en cambio,
es silencioso. Mira a tu alrededor. La montaña no necesita gritar para imponer respeto. El mar no necesita explicarse para ser inmenso. El sol no pide aplausos para iluminar. Su poder está en su presencia, no en sus palabras. Y ese es el modelo que debes aprender. No es el ruido lo que demuestra tu fuerza. Es tu silencio, tu calma y tu coherencia. Marco Aurelio lo escribió con precisión. El hombre fuerte es aquel que no se deja arrastrar por lo que no puede controlar. Esa es la raíz del poder silencioso. Mientras otros reaccionan con ira, tú eliges la calma. Mientras otros se desesperan por ser comprendidos, tú eliges retirarte con dignidad. Mientras otros buscan atención, tú eliges enfocarte en lo que sí depende de ti. Ese contraste es lo que te hace inolvidable. Piensa en todas las veces que quisiste explotar, que sentiste la necesidad de soltar cada palabra acumulada, de demostrar tu dolor con ruido. ¿Qué habría cambiado? Nada. Solo habrías confirmado que seguías atado al juego emocional del otro. En cambio, cuando elegiste callar, cuando decidiste retirarte sin escándalo, cuando dejaste que tu ausencia hablara por ti, ahí sí, todo cambió, porque el silencio deja preguntas, y las preguntas pesan más que cualquier grito. Séneca lo decía con dureza. El verdadero poder es aquel que se ejerce sobre uno mismo. No se trata de dominar al otro, se trata de dominar tu reacción, de no ceder al impulso, de no entregar tu paz cada vez que alguien toca tus heridas. El que se controla a sí mismo es invencible, porque nadie puede arrastrarlo a una batalla que no eligió. El poder silencioso no significa indiferencia vacía, significa presencia consciente. No es huir, es elegir dónde colocas tu energía. No es pasividad, es estrategia. Cuando decides no responder, no suplicar, no justificarte, no lo haces porque no sientas, lo haces porque ya no quieres perderte a ti. Y aquí aparece la paradoja. Cuando más ruido haces, más olvidable te vuelves. Pero cuando desapareces con dignidad, cuando sostienes tu silencio, cuando actúas sin anunciarlo, tu recuerdo se multiplica, porque lo que callas queda resonando en la mente del otro, y lo que construyes en silencio se vuelve imposible de ignorar. Epicteto lo expresó así: no busques que los acontecimientos ocurran como quieres, desea más bien que sucedan tal como ocurren, y tu vida será serena. Esa serenidad es el poder silencioso. Aceptar lo que ocurrió sin resistirse al pasado. Caminar hacia adelante sin ruido, porque tu destino no depende de lo que perdiste, sino de lo que decides construir ahora. Imagina un futuro en el que ya no reacciones con gritos ni con súplicas, en el que tu silencio no sea vacío, sino presencia, en el que tu calma se convierta en un arma invisible contra la manipulación, la indiferencia o el desprecio. Ese futuro es posible si recuerdas que tu poder no necesita ruido para ser real, porque, al final, lo que transforma no es el escándalo de tus palabras, sino la firmeza de tu ausencia. Lo que marca la diferencia no es el drama de tus gestos, sino la disciplina de tu calma. Lo que te vuelve invencible no es cuánto gritas, sino cuánto eliges no reaccionar. El verdadero poder no se anuncia, no se mendiga, no se explica, se vive. Y quien aprende a vivir desde esa serenidad silenciosa, se convierte en alguien imposible de manipular, imposible de reemplazar, imposible de olvidar. Capítulo 13. Comunidad y mentores. Nadie se levanta solo. Hay un punto del camino en el que entiendes que, por muy firme que sea tu voluntad, la soledad prolongada te vuelve ciego a tus propias excusas. La fortaleza personal es imprescindible, sí, pero la verdadera estabilidad nace cuando tu disciplina se encuentra con ojos que te miran de frente y una voz que te recuerda el compromiso que hiciste contigo. Imagina la escena.
Una mesa pequeña en una cafetería tranquila, 3 tazas humeantes, una libreta compartida abierta en la página de esta semana. Es de tarde, el ruido urbano queda lejos, y hay una regla simple que flota en el aire. Sin drama, con datos. Uno pregunta, ¿cómo te fue? Otro responde, mejor que ayer, pero no tan bien como prometí. Se anota, se respira, se ajusta. Aquí no venimos a buscar consuelo, venimos a construirnos. A este encuentro lo llamaremos el sistema de 3 personas, un triángulo de apoyo que sostiene tu avance sin convertirte en dependiente. Una persona 2 pasos delante de ti que hace de mentora, una persona a tu nivel que funciona como par y espejo, y una persona a la que tú acompañas desde tu experiencia. Esa arquitectura tiene un propósito: recibir guía, confrontar tu coherencia y al enseñar, consolidar lo aprendido. Séneca lo resumía con lucidez. Mientras enseñamos, aprendemos. Y es verdad. Cuando explicas tus principios a otra persona, te los grabas a fuego, la mentora te abre camino, tu par te aterriza, y quien aprende contigo te recuerda que tu proceso tiene sentido más allá de ti. La dinámica es cálida, no clínica. Hay cariño, pero no complacencia. Hay escucha, pero no permisividad. El encuentro es breve y enfocado. 45 minutos para revisar compromisos, ajustar estrategias y cerrar nuevas acciones. La libreta compartida es el corazón del sistema. Fecha, 3 métricas claras y observables, una intención semanal y un compromiso mínimo no negociable. Nada de párrafos eternos, líneas que midan la realidad sin adornos. Marco Aurelio advirtió, si no es verdad, no lo digas, si no es justo, no lo hagas. Aquí le añadimos, si no se puede medir, no lo cuentes como logrado. Las métricas semanales son el antídoto contra la niebla emocional. Diseña un 3x3 sencillo que abarque cuerpo, mente y vínculos. Horas reales de sueño y entrenamientos cumplidos. Minutos de lectura o escritura y sesiones de silencio sin pantalla. Conversaciones honestas iniciadas y límites sostenidos sin caer en viejos hábitos. Se marca con 0, 1 o 2, sin excusas. Si fallas, no te castigan. Aprendes. Si cumples, no te endiosan. Repites. Epicteto lo diría así: no esperes que los hechos sucedan como quieres. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida será serena. Con las métricas, aceptas la realidad tal cual es, y la transformas en una palanca. Pero cuidado con el peligro más común de los grupos: las cámaras de eco. Ese lugar tóxico donde todos se aplauden, nadie se confronta, y el progreso se diluye en frases motivacionales. Este triángulo no es una tribuna de quejas, es un taller de carácter. El disenso respetuoso es obligatorio. Si tu par nota que te estás justificando, te lo dice. Si tu mentora ve que estás intentando controlar lo que no depende de ti, te lo recuerda. Si quien aprende de ti te idealiza, le devuelves la realidad de tu proceso con humildad. Aquí rige una ética simple: confidencialidad absoluta, crítica accionable, nada de consejos no solicitados y 0 dinámicas de salvador. Nadie rescata a nadie. Cada quien levanta su parte del puente. La escena vuelve al café. Abres la libreta. Lees en voz alta tu intención de la semana. El par te pregunta qué obstáculo real te frenó. La mentora te pide una acción mínima que sí puedas sostener, y la persona a la que guías te escucha con atención. Hay nervios, claro, porque mirarte sin filtros siempre da vértigo, pero también hay alivio, porque por fin dejas de cargar solo. Marco Aurelio dejó una imagen que hoy se siente actual: lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Tu progreso beneficia al grupo, y el rigor del grupo te beneficia a ti. No hay competencia, hay pertenencia responsable.
La ética del proceso sostiene la casa cuando aprieta la vida. No se monetiza el dolor del otro, no se romantiza la recaída, no se hacen pactos de mediocridad. Si alguien falta a su palabra, vuelve y lo asume. Si alguien rompe un límite, el triángulo lo nombra y le ayuda a repararlo. Si alguien atraviesa un duelo, el grupo da sostén sin sustituir la responsabilidad personal. La regla de oro es simple. Lo que prometes aquí, lo firmas con tu presencia. No basta con decir, haré X. Debes poder mostrarlo. Una foto de tu libreta al final de la semana, un registro de tus entrenamientos, una captura del tiempo sin pantalla, no por exhibición, sino por contabilidad espiritual. Capítulo 14. Reamar sin perderte. Llega un momento, después del dolor, después de la soledad y del silencio, en el que el corazón vuelve a latir distinto, no con la urgencia ansiosa del pasado, sino con una calma nueva. Es el instante en el que te preguntas, ¿y si vuelvo a abrirme? ¿Y si me atrevo otra vez? El miedo aparece, claro. Tienes temor de repetir viejos patrones, de caer en la misma trampa de entregar demasiado y olvidarte de ti. Pero ahora no eres la misma persona. Has construido fortaleza, has puesto límites, has aprendido a estar contigo, y eso significa que esta vez puedes amar de otra manera, sin perderte. Imagina la escena, una primera cita, nada de excesos, nada de máscaras, 2 personas frente a frente, un café sencillo entre las manos y una conversación que va más allá de lo superficial. No preguntas de relleno, sino preguntas de valores. ¿Qué significa el respeto para ti? ¿Cómo manejas los conflictos? ¿Qué lugar ocupa la libertad personal en tu vida? No son interrogatorios, son llaves. Llaves que abren puertas a la esencia del otro. Porque amar de nuevo no es lanzarse con los ojos cerrados, es observar con claridad desde el principio. Aquí entra la primera lección, aprender a distinguir señales verdes de señales rojas. Señales verdes son la coherencia, el respeto a tu espacio, la comunicación clara, el interés genuino en tu bienestar. Señales rojas son la manipulación, las promesas vacías, la falta de reciprocidad, los gestos que parecen pequeños pero erosionan tu paz. Antes, los ignorabas por miedo a estar solo. Hoy los reconoces porque tu valor ya no depende de nadie. Marco Aurelio lo dijo con una claridad que nunca pierde vigencia. Si alguien puede mostrarme que pienso o actúo mal, cambiaré con gusto, porque busco la verdad que nunca dañó a nadie. Esa es tu actitud ahora. Apertura, pero también discernimiento. Estás dispuesto a conocer, pero no a traicionarte. Estás dispuesto a ceder en lo negociable, pero nunca en lo esencial. Y esa es la segunda lección. Distinguir entre negociables y no negociables. Negociables son las diferencias de gustos, de pasatiempos, de rutinas pequeñas. No negociables son el respeto, la honestidad, la coherencia entre palabra y acción. Puedes aceptar que alguien tenga otra visión del cine o de la comida, pero no puedes aceptar que alguien rompa tu paz con indiferencia o falta de cuidado. Amar sin perderte significa tener clara esa lista invisible que protege lo que eres. La tercera lección es quizá la más importante. Paso lento, claridad alta. No hay prisa. El amor sano no nace del impulso desesperado, sino de la paciencia madura. No necesitas que la otra persona te defina desde el primer día. No necesitas fusionarte a toda velocidad. Lo que necesitas es observar, escuchar, sentir con calma. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Si sabes lo que buscas, puedes avanzar despacio y con seguridad. Si no lo sabes, cualquier caricia te confundirá con amor. Y en medio de todo esto, hay una verdad que no puedes olvidar. Mantén siempre tus proyectos propios. No los abandones, no los congeles, no los sacrifiques en nombre de un nosotros.
Porque si entregas todo y dejas de nutrir lo que te sostiene, volverás al mismo lugar de antes, vacío, dependiente, vulnerable. Amar sanamente significa seguir siendo tú, seguir construyendo tu vida, tu propósito, tu camino, mientras compartes parte de esa plenitud con alguien más. Epicteto lo resumió en una frase poderosa: nadie que sea libre se apega a lo que no puede conservar. Y tú no puedes conservar a nadie a la fuerza. Lo único que realmente conservas es tu coherencia, tu proyecto de vida, tu disciplina interior. Quien quiera caminar contigo deberá respetar eso, y si no lo hace, entonces el camino de esa persona no es el tuyo. Imagina ese futuro. Una relación donde ya no sientes ansiedad cada vez que el teléfono guarda silencio. Una relación donde no necesitas justificarte ni suplicar. Una relación donde compartes, pero no te pierdes. Donde amar no significa abandonarte, sino expandirte. Donde cada día eres tú primero, y desde ahí eliges al otro. Ese es el cierre, y a la vez el nuevo comienzo. Porque el amor sano no pide que te abandones, al contrario, exige que te sostengas, que recuerdes que tu valor no está en cuánto das, sino en cuánto te eliges a ti antes de dar. Hemos recorrido juntos un viaje profundo, del dolor a la calma, del apego a la libertad, del silencio como arma a la fortaleza como cimiento. Aprendimos que los límites no son crueldad, sino respeto propio. Que el cierre no lo da nadie más que tú, que la comunidad y los mentores sostienen cuando las fuerzas flaquean, y que sí, es posible volver a amar sin perderte en el intento. El verdadero poder no hace ruido, pero transforma todo a su alrededor. Y hoy, si algo resonó dentro de ti, ya sabes que estás listo para un cambio real. No esperes el momento perfecto, empieza ahora. Elige ser espejo. Elige poner límites, elige reconstruirte con dignidad, porque como decían los estoicos, no controlamos lo que pasa afuera, pero siempre tenemos control sobre lo que decidimos ser después. Antes de irte, quiero invitarte a algo. Deja en los comentarios una frase que resuma lo que aprendiste en este video. Algo que quieras recordarte a ti mismo cuando la tentación de caer en viejos hábitos regrese. Esa frase puede ser tu ancla y quizás también la chispa que inspire a alguien más en esta comunidad. Si este mensaje te ayudó, dale like, suscríbete y comparte este video con quien lo necesite. No estamos aquí para acumular números, sino para construir una comunidad de fortaleza, claridad y respeto propio. Y recuerda, justo ahora en pantalla tienes otro video que puede marcar un antes y un después en tu camino. Que Dios te bendiga, que tu proceso siga firme, y nos vemos en el próximo paso de esta transformación.